Hola. Bueno, ¿qué nos hace pensar la filosofía sobre esta pandemia? Es difícil. Eh, Hace 2 días que Santiago planteó la pregunta y todavía no puedo decidirme. Por un lado, por un lado, no solo la fragilidad que tenemos como especie, sino la fragilidad de nuestras sociedades, incluso de las supuestamente más avanzadas, como las europeas, ¿no? Mm, la fragilidad de nuestros sistemas de salud que pensábamos que teníamos tan aceitados, por lo menos en Europa. Eh, que eso muestra también, creo, la desinversión en salud que hay desde hace años y que no estamos listos para enfrentar una cosa como la que estamos enfrentando. ¿Qué más? Bueno, por otro lado, me parece que es interesante ver que al lado de la paranoia y de la discriminación, también hay actitudes muy solidarias. Creo que ha mostrado también mucha solidaridad. Por ejemplo, en varios grupos veo gente que se ofrece a comprarnos y llevar y traer cosas para los que estamos en edad de riesgo, lo cual me ha sorprendido muy gratamente porque venimos de casi un desarme de los lazos sociales y, y esto me ha parecido que es interesante cómo hay jóvenes que se ofrecen para hacer trámites, para comprarnos cosas, a las personas que estamos en los sectores de riesgo. Bueno, creo que esa es mi reflexión. Por un lado, digamos, la fragilidad que tenemos como sociedad, la fragilidad que tenemos como especie, y en términos de psicóloga, digamos, también creo que es un llamado de atención a nuestra omnipotencia, ¿no? A la omnipotencia que tenemos como especie. Bueno, vamos a seguir pensando un poco en la propuesta de Santiago. Y una de las cosas que ayer yo rescataba era la solidaridad de algunos jóvenes. Pero también me quedé corta en otras cosas. Me parece que también tenemos que empezar a pensar cómo en los medios y nosotros mismos hacemos un análisis de esta pandemia muy autocentrado, digamos, en nuestra situación de clase. Y en lo que me preocupa con esto es que no estamos viendo, por ejemplo, qué pasa con aquellos que dependen de su trabajo del día a día, ¿no? El taxista, el cartonero, la mucama, que tienen trabajos informales o por hora y entonces no van a cobrar su salario si se quedan en la casa. ¿Y qué pasa si además, bueno, están dentro de ciertos sectores de riesgo, como por ejemplo haber tenido muchas bronquitis o neumonía y tener que ir a trabajar igual recogiendo cartones? Bueno, esa es una de las preocupaciones y lo que me preocupa fundamentalmente es que no hay una red social. Yo decía ayer que teníamos, que no, se puso en evidencia que nuestros sistemas de salud son bastante eh, paupérrimos y bastante deficientes, pero también nuestros sistemas de contención social son muy deficientes. ¿Qué pasa con aquellos que no tienen casa? ¿Qué pasa con los que, bueno, los que acabo de mencionar, que dependen de su trabajo del día a día para llevar el pan? Eh, no tenemos una red social que pueda contener a toda esa gente y eso es preocupante. Creo que tenemos que empezar a reflexionar hasta qué punto nuestras sociedades son deficientes ante una pandemia como esta. Sentido en este análisis que creo que autocentrado de las redes, ¿no? Que están preocupados por los que no pueden volver y están en Europa, leyendo a las feministas negras, digo negras y no afroamericanas porque ellas mismas se autotitulan así, porque no son solo pensadoras estadounidenses, sino que son pensadoras que viven en Inglaterra y en otros países, producto de la diáspora, así llaman ellas,
a la población negra que se ha distribuido por toda Europa y por Estados Unidos y América a raíz del esclavismo, el imperialismo y la colonización. Bueno, leyendo a las epistemólogas y filósofas negras, uno puede percatarse que cometemos el mismo error, en general cometemos el mismo error al hacer el análisis desde nuestra situación de cuán aburridos o cuán lamentable es que estemos encerrados o qué hacemos mientras estamos encerrados. Cometemos el mismo error que las feministas blancas cometieron para con las negras: hacer un análisis del patriarcado y de la familia en función de la familia blanca y del patriarcado en las sociedades blancas. Entonces, bueno, creo que también en el análisis tenemos que incorporar a estos sectores que no van a poder hacer la cuarentena porque necesitan sobrevivir, aunque pongan en riesgo su vida para poder sobrevivir. Y se podría usar el concepto de estas feministas negras, en inglés es outsider within, y ha sido traducido como dentro fuera. No sé si para estos sectores que ya son vulnerables se podría usar este mismo concepto. Es un concepto que me parece interesante porque ellas proponen, Patricia Hill Collins propone que el outsider within tiene una perspectiva epistemológica privilegiada, porque puede conocer el dentro y el fuera. ¿Qué quiere decir esto? Son, por ejemplo, los hindúes que tuvieron que aprender el inglés, las costumbres inglesas, pero al mismo tiempo mantenían sus costumbres, su casa, y digamos, ¿por qué se llama dentro-fuera? Porque se aprenden las costumbres, el idioma, en el caso de los aborígenes y de los pueblos originarios de América tuvieron que aprender el cristianismo para poder sobrevivir, aprenden esas costumbres, pero retienen sus culturas, sus costumbres y sus problemas, y entonces tienen la doble perspectiva, la del dominador y el dominado. Bueno, no sé si sirve ese concepto para explicar, digamos, esta perspectiva que puede llegar a tener la gente que tiene que hacer la cuarentena, pero no puede porque tiene que salir a trabajar, porque si no, no come. Y entonces son como extranjeros en su propia patria. Y no sé si se aplica de todo el concepto, habría que pensar un concepto para esto de ser un extranjero en la propia patria, ¿no? Es ser, porque marginal no describe bien la situación, y menos en esta situación de pandemia. Sí, vulnerabilidad, pero no sé si marginalidad describe esa situación. Bueno, creo que esas son mis reflexiones por ahora. Y en cuanto a qué leer, bueno, recomiendo, por ejemplo, en este libro que se llama Feminismos Negros, una antología. Me parece que vale la pena leerlo. Y para mostrar un poco por qué este feminismo negro es distinto o por qué el feminismo blanco no supo hacerse o no supo captar también estas diferencias, es interesante ver la alianza racial que hubo entre mujeres negras y hombres negros contra el racismo. Entonces, para ellas, digamos, este patriarcado del que hablan las blancas no tiene mucho sentido, porque hubo una alianza entre sexos y entre géneros en los negros que no existió en las comunidades blancas.